Leksyon 63, two commands with reflexive verbs. Mandatos and two con verbos reflexivos. O positive to plus reflexive. So sa positive to command, ang te ay dikit sa dulo ng verb. So napag-aralan na natin yung kung paano i-conjugate yung command form ng to at para siya maging or kapag reflexive naman ay idudugtong mo yung reflexive pronoun na te sa dulo. For example, sentarse, sit down, umupo. Pag gusto mong mag-utos, of course, alamin mo muna yung sentar, LA usted, sienta, dahil E to I, yan, stem changing verb. So, lalagay mo rin yung te sa dulo, siéntate. So, 'di ba yung formal ay siéntese? So, ngayon naman ay siéntate. Umupo ka, sit down. Bañarse magiging bañate. Bañate. Don't forget, merong asento sa unahan para or sa prior na vowel para mapanatili yung original pronunciation ng conjugated verb. Bañate. Maligo ka. Oh. Elmer, bañate. Okay? Peinarse, magsuklay, peínate. Peínate. Cepillarse, oh, cepillarse, oh, Janrel, cepíllate. Cepíllate. Oh, pararse, tumayo ka, párate. Párate. Por ejemplo, en oraciones o frases, siéntate aquí. Umupo ka dito. Siéntate aquí. Báñate ahora. Maligo ka ngayon. Peínate bien. Magsuklay ka ng maayos. Cepíllate los dientes. Magsipilyo ka ng ngipin. Párate ahora. Tumayo ka ngayon. Now, pag negative, okay, tulad nung na-discuss natin kanina, lalagay mo lang ng te sa unahan ng conjugated verb. Pero again, pag negative ay magiging es or as, depende kung ar, er, or ir verbs. For example, siéntate, umupo ka, pero pag gusto mo sabihin huwag kang umupo, no te sientes. No te sientes. So yung te napunta sa unahan. At hindi mo siya ididikit sa sientes. Isa siyang, kumbaga, hiwalay siya na word. No te sientes, yung te. Báñate, magiging no te bañes. So again, no? Báñate, double A, báñate, magiging no te bañes, naging E, yung dulo. Nagbaliktad kapag negative. Huwag kang magsuklay, no te peines. No te peines. Huwag magsipilyo, huwag kang magsipilyo, no te cepilles. No te cepilles. Huwag kang tumayo, no te pares. No te pares. Algunos ejemplos en frases, no te sientes aquí. No te bañes ahora. No te peines rápido. So, again, recordatorio, yung accent rule natin, dapat mapanatili yung original pronunciation ng conjugated verb, kaya nilalagay natin ng accent mark. So, siéntate, báñate, peínate, cepíllate, párate. Ayun, para mapanatili yung tamang pronunciation. ¿Vale? So, instrucciones, complete la oración con el mandato de tú correcto. Número 1. O blank aquí. Anong tamang sagot? Siéntate. Siéntate aquí. Siéntate. Okay, Siéntate. siéntate. Sie- siéntate aquí. Número 2. Bañarte. Bañate. Bañarte ahora. Bañate. Bañarte. Bañate. 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 Ayun, bañate. Bañate ahora. 3. Peñarte. Peínate. Peínate. Peínate el cabello. Peínate el cabello. 4. Cepíllate. Cepíllate. Cepíllate los dientes. Cepíllate. Cepíllate los dientes. 5. Párate. Párate. Ahora mismo. Párate Párate. ahora mismo. O negative. 6.
No te No te sienta. senta aquí. ¿Mm? No te sienta. ¿Mm? No te, No te No te sientes. siente. no, Y no te sientes aquí. No No te sientes aquí. aquí. Again, iba yung conjugation ng to command form pag negative na siya. 7. No No, te no bañas te bañes. ahora. bañes no ahora. te bañes. No te bañes ahora. 8. No te, No te no peñes te No te rápido. peines. peines. No te peines. No te peines rápido. 9. No No te, cepilles. no No te te cepilles. cepilles. No te cepilles. Los No te dientes. cepilles. Aquí. No te cepilles los dientes aquí. Y por último, 10. No, No No te te pares No. aquí. pare, no No te, te se- pares. Pares. No te pares aquí. No te pares. Percy, por favor, lee las respuestas. Siéntate aquí. Báñate ahora. Peínate el cabello. Cepíllate los dientes. Párate ahora mismo. No te sientes aquí. No te bañes ahora. No te peines rápido. No te cepilles los dientes aquí. No te pares aquí.